Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Alguien que me quiera ayudar, por favor, leer? Yo. Yo, profe, antes de que empiece con lo del tema, ¿le puedo contar algo rápido? A ver, Gabriela, dígame. Es sobre lo de los loquitos. Lo- ¿Cómo podría explicarse en sí lo de un maníaco depresivo? Pues son trastornos, trastornos de personalidad, Gabriela. Sí, varios, ¿no? Ahí los expertos serían el psicólogo y el psiquiatra sobre todo. Fíjense bien. Maníaco depresivo. Pues tiene que ver con ciertas conductas, lo que hasta donde yo entiendo, ¿eh? Ciertas conductas que desarrolla el sujeto, ¿sí? Maníacos viene de manías, ¿no? O sea, como ciertas conductas repetitivas, o sea, constantemente, por ahí va el asunto, y en este caso que son consideradas como, pues, deprimentes, ¿no? No sé, llorar, llevársela triste, ¿sí me explico más o menos? No sirvo para nada, no tengo ganas de nada, no me siento útil, XY, ¿no? Por ahí va más o menos el asunto, pero quien diagnostica ahí o quien puede, identificarlo, sea el psicólogo, y quien diagnostica un tratamiento, si no es con medicamento, si es con medicamento, es el psiquiatra. Básicamente ahí estriba la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra es una rama de la medicina muy especializada que atiende cuestiones psicológicas, pero con un tratamiento controlado, ¿sí? El psicólogo no. ¿Cuál es la medicina del psicólogo? Hay alguien que me diga. ¿La terapia? La terapia, efectivamente, ¿no? Sí. Nunca este, un, un psicólogo va a estar facultado para medicar, nunca, nunca. El único es el psiquiatra, exclusivamente, ¿no? Por eso es que se le llama medicamento controlado, porque son drogas muy fuertes, muy fuertes, que algunas generan dependencia, entonces hay que saber cuál sería la dosificación correcta, ¿no? Entonces, más o menos es por ahí, Gabriela. Algunos dicen también que está muy relacionado con cierto trastorno bipolaridad, ¿no? Ciertos estados de ánimo muy excitado, muy feliz, muy alegre, y de repente una caída, ¿no? Pum, hasta el suelo, muy depresiva. Por ahí va, no sé si más o menos despejé la duda, aunque digo, Sí, sí, profe. Y también otra pregunta, ¿eso es genético o lo puede desarrollar una persona así nomás? pues es el dilema, ¿no? Es el dilema entre se hace o se nace en todos los aspectos. Eh, híjole, No Uy, me refiero a profe. lo psicópata, no me sí refiero a lo tengo, psicópata, profe, me refiero a lo de maníaco depresivo, sí, claro. porque según yo son diferentes cosas las dos a lo que le estoy entendiendo a usted. Sí, pero sí puede haber, fíjese bien lo que le voy a decir, hasta donde yo alcanzo, y no soy psicólogo, repito, sí tiene que ver ciertas cuestiones genéticas, porque inclusive se dice que un ser humano cuando está en el vientre de la mamá es muy perceptible, ¿sí? Empieza a identificar voces, empieza a identificar muestras de afecto, de cariño, ¿sí? Hay quienes les cantan o les cantamos ahí a los bebés cuando están dentro del vientre, leemos cierta literatura, ¿sí me explico? Entonces yo pienso que desde ahí ya hay ciertas cuestiones que van a influir, para el desarrollo del individuo. Máxime, pues ya al momento de nacer, todas las cuestiones de afecto, ¿no? Que necesariamente requerimos, y si no son eh, satisfechas, pues evidentemente con situaciones que le van a pasar a un individuo en el largo del desarrollo de su vida, tiende a desarrollar una conducta depresiva. Es fácil estar deprimido, ¿no? A veces uno está triste y puedo pensar, pues no me salen las cosas como yo quiero, no me fue tan bien en la escuela, no logré el trabajo que quería, XY, ¿no? Las situaciones que todos pasamos por estos momentos, las situaciones que tenemos esa capacidad, esa resiliencia, dicen los psicólogos, para sobreponernos y salir adelante, ¿no? Este, pero cuando uno ya trae ciertas cuestiones desde antes de nacer, pues es difícil, es más difícil, pienso yo. Entonces, yo pienso que sí puede haber ciertas cuestiones genéticas, pero más que nada, esa conducta se va a manifestar o se va a desarrollar de manera evolutiva en el individuo dependiendo de las situaciones de la vida, ¿no? O sea, para mí más
se va haciendo la persona, para mí más. Pero O sea, déjenme ver si le entendí, profe. O sea que el maníaco depresivo también es como el psicópata, por así decirlo, que se va desarrollando dependiendo de los detonantes que va teniendo en su vida, por así decirlo. pues como todos los trastornos, ¿no? Bueno, respecto a la esquizofrenia, no. Ahí se dice que ya nace así la persona, ¿no? Con ese, fíjense, ahorita que comenta eso, o que comento yo eso. Imagínense una persona que es esquizofrénico. Si saben todo lo que es un trastorno esquizofrénico, ¿verdad? ¿Sí tienen idea todos? ¿Sí? Ok. Una persona. Sí. A ver, dígame, Carlos, ¿qué piensa usted del esquizofrénico? Ah, bueno. Es aquel trastorno que se manifiesta con alucinaciones auditivas o visuales. Es decir, la persona puede ser en un momento normal y de repente está imaginando que va alguien por ahí o que escucha una voz que le dice algo. ¿Sí me explico? Y actúa en consecuencia de, pero eso obviamente es un momento en el que el individuo está alejado de la realidad, pierde conciencia, ¿no? Entonces es una realidad alterna para el esquizofrénico. Había un interno, ahorita me acordé, no me acuerdo el nombre de él, de lentes. Se me fue el apellido. El que estaba aquí en el Censo Mexicali, que él era esquizofrénico, tenía un trastorno desde chico, esquizofrénico. Y pues una familia marginada que no se atendía adecuadamente y desde niño, ¿verdad? Y luego cayó en el abuso de drogas. Imagínense la combinación, ¿no? En el abuso de drogas y esquizofrénico. Dice, no, hombre, dice, me decía, una vez se me antojó un hot dog y me salí a la casa. Me salí a la casa y ahí estaba en una carreta y ya llegué y pues había varias personas y de repente empecé a escuchar voces, mátalo, mátalo, mátalo. Y dice que se sacó de onda, caray, pues qué onda. Y que miraba el cuchillo, sí, de la persona que estaba cortando la verdura, que miraba el cuchillo y la voz latente, ¿no? En su interior, mátalo, mátalo, mátalo. Y dice que tuvo control ahí, tuvo control de la situación y dijo, pues mejor me voy. Y se fue a su casa, ¿no? Un episodio, pero les repito, ahora, combínenlo con el abuso de drogas, pues no lo paras. Por eso hay tanto piratón que mata a su mamá, a su abuela, o a su papá, sí, sí, ese tipo de casos que a veces aparece ahí. Profe, Persona ahorita, tiene y mata a su mamá de manera salvaje, ¿no? Es una persona que tiene problemas ahí con el abuso de drogas y súmenle que tiene, lo más seguro, algún trastorno desarrollado de esquizofrenia. También la esquizofrenia se desarrolla, ¿eh? No todos los casos se nace así con esos tipos de trastornos. ¿Qué pasó, Michelle? es que ahorita que estaba diciendo eso, me acordé de la tarea cuando estaba investigando, creo que es Charles Manson, que él estaba leyendo que a sus familia, entre comillas, él les daba el LSD y él se volvió adicto al LSD y era como que los podía manipular más fácil para poder matarlos a todos. Claro, que Y estaban al final de cuentas, pues se terminaron suicidando todos porque los manipulaba muy fácil. exacto, en un estado de inconsciencia, ¿no? O sea, era súper fácilmente manipulable los individuos de su grupo, ¿no? No por nada les dejé esa tarea, jóvenes, no por nada les dejé estudiar esos tres personajes, porque sé que le van a aprender mucho y se van a interesar un poquito más, pues por diversas materias, ¿no? Me va a dejar loco a mí, profe, viendo videos de eso. Nomás no se pirateen, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes tengan unos... Está muy interesante esos 3 casos, profe. Claro, Me claro. entretuve Uy, mucho. profe, yo ya me andaba pirateando. No, si de por sí, Gabriela, ya se le ve. Ah, no es cierto. No, no se ciclen. La idea es que aquí ustedes tengan discernimiento. Yo les he dicho repetidamente, yo como comunicólogo estoy obligado a decirles, no se crean todo lo que salga, hay cosas que están exageradas, etcétera. Pero ustedes tienen que apartarse, ¿no? Tienen que apartarse un poquito de eso y verlo desde otra óptica. Siempre ustedes tienen que ver desde arriba la situación, ¿sí? ¿Qué dice ahí mi mamá? ¿Qué? Ok, Gabriel, pero todo tiene un fin, Gabriel, porque usted va a llegar a un momento dado en que va a identificar ciertas conductas hasta en adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes. Y la idea es prevenirlo, Gabriel. Tratar a la persona y prevenir un desenlace desafortunado, ¿no? Eso es lo interesante de esto. O sea, no nada más es ciclarnos de que, voy a estudiar a psicópatas, gente que mata y qué chilo. No, o sea, no es chilo, es aprender de ellos, ¿sí? El por qué desarrollaron lo que hicieron, ¿verdad? Pero con un fin preventivo, de tratamiento y preventivo. Ese es el doble objeto, ¿no, Gabriel? Pero sí, o sea, uno se asusta, pero
pues son situaciones que se dan, o sea, no podemos ocultarlo, ¿no? Son situaciones que se dan. En fin, decía un psicólogo ahí del Cerezo, decía, es que todos los que estamos aquí, decía, somos de cierta manera como los internos, ¿no? En el aspecto antisocial, aunque no exteriorizáramos una conducta tipificada como delito, pero sí pensamos como delincuentes y eso tenemos que desarrollarlo, pensar o tener una mentalidad de delincuente para podernos, dicen que nunca se va a poder estar enfrente del delincuente, ¿no? Pero pues para más o menos estar a la par, ¿no? Más o menos estar a la par. Está interesante el tema, me da mucho. Pero bien, no sé quién dijo yo, todos dijeron yo, voy a empezar por el primero que aparece aquí. Melissa, ayúdame a leer ahí, por favor. Ok, lo primero, ¿verdad? Sí. Sociología criminológica. Esta materia estudia el acontecer criminal como fenómeno que se da en la colectividad, tanto en sus causas y factores como en sus formas, desarrollos, efectos y relaciones con otros hechos y conductas que se deban en sociedad. Ok, Dulce, ya me regañó ahí. ¿Qué significa esto, Dulce? ¿Qué cosa, profe? Lo que acaba de leer su compañera. Pues más que nada es estudiar las causas y las relaciones que tuvieron para que se formara, ¿cómo decirlo? ¿Algún criminal? Ok, no estamos hablando de un criminal en particular. Más o menos sí tiene la noción Yo, profe, del concepto. A ver, dígame, Gabriela. es como más bien como, ajá, no el desarrollo de, más bien como el de la persona, ¿no? O algo así. Estamos hablando O sea, del se está refiriendo fenómeno, pues al criminal, ¿no? del fenómeno, así es, el acontecer criminal, pero no estamos hablando de un criminal en particular. ¿Sí me explico? Profe, es sobre una colectividad, Exactamente. sobre una comunidad, por ejemplo. Y ahí lo dice, ¿sí? Como fenómeno, o sea, el acontecer criminal, eso significa los hechos criminales, ¿sí? Como un fenómeno que se manifiesta en nuestras sociedades, ¿sí? En nuestras comunidades, en la colectividad. Pero, como decía la compañera, desde sus causas, ¿qué lo origina? ¿Qué lo desarrolla? ¿Y qué efectos tiene, no? Obviamente, o sea, ¿cuáles son las repercusiones desde los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes, ¿no? O sea, lo que había antes, durante y después. ¿Quedó claro? Entonces, de eso se encarga la sociología criminológica, que es una ciencia, ¿no? Que está compuesta por la sociología y la criminología. Sociología, ya sabemos qué es, criminología, también ya tenemos ahí una definición, y aquí únicamente estamos evaluando, estamos relacionando las dos disciplinas. Entonces, estudia el acontecer criminal que se da, o como fenómeno que se da en la colectividad, desde sus orígenes, desde su etapa de desarrollo, así como las consecuencias, ¿sí? Palabra más, palabra menos. ¿Quedó claro, sí o no? O sea, yo no quiero una respuesta que diga, ¿qué es la sociología criminológica? Ah, pues estudia el acontecer criminal como fenómeno que se da en la colectividad. ¿Pero qué más le falta? Nadie. Yo, profe, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Es que no entendí. Ok, fíjense bien. Vamos a dividir el concepto en dos partes. Uno, estudia el acontecer criminal, o sea, los hechos criminales, como fenómeno, obviamente es un fenómeno, que se da, aunque ya lo vemos como algo normal, ¿no? Desgraciadamente, que se da en la colectividad. Esa sería la primera parte del concepto. La segunda parte, desde sus causas, o sea, qué lo origina, su desarrollo, ¿sí? Y efectos, o sea, qué consecuencias atrae. ¿Sí me explico? La primera parte tiene que ver con esta criminalidad que va a estudiar como fenómeno que se da en la colectividad, y la segunda parte, desde dónde viene, durante y qué pasa después. ¿Quedó más claro? Sí, profe, ya está claro. Gracias. Ah. Dulce Sabellano, vamos con la siguiente.
Adelante, Dulce. La sociología criminal representa solamente un pequeño sector en el inmenso campo de trabajo de la sociología, mientras que en el ámbito de la criminología ocupa una posición muy importante, por no decir la más importante. Ok, fíjense bien este especie de juego de palabras. Kevin, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Le entiende esta definición que leyó su compañera? ¿Qué significa? ¿Sociología criminal? Ujú. De un crimen. Esto que estamos viendo ahorita, ¿no está viendo la pantalla? Sí, profe, lo estoy comiendo. Ok, esta parte que acaba de leer su compañera, Dulce. ¿Sí o no y por qué? ¿Qué le respondo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué entendió usted por esto? Dígame la verdad, ¿puso atención o no? Si no, pues ya ni nos detenemos. Sí, profe, pero... Ok, a ver, Sonia Blanco. Voy a preguntarles a los que casi no escucho, ¿eh? Se presenta solamente. ¿Sería que la sociología criminal solamente se basa en un sector para estudiarlo? No necesariamente. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Liliana. Me voy despacito, porque quiero que quede bien claro desde el inicio, ¿sale? No me importa si ahorita no están entendiendo, pero quiero que participen, quiero... La verdad no lo entendí, profe. Ok, está bien, no se preocupe. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? ¿Qué entendemos por este párrafo, Gabriel? Dice... Ok, sí, ok. Dice que la sociología solamente representa un pequeño... ¿cómo se podría decir? La sociología criminal solamente es un pequeño pedazo de lo que estudia la sociología. Ahí va. Como su nombre lo dice, sociología abarca muchas cosas, pero la sociología criminal estudia lo que es el crimen en la sociedad. Mientras que dice que el ámbito de la criminología, ¿qué dice aquí? Ocupa una posición importante. Es la más importante. Esa parte ya no la podría explicar. Ok, casi lo tiene, Gabriel, casi lo tiene ahí. A ver, Julieta. Yo digo que dice que en el ámbito de la criminología es muy importante la sociología porque es cómo se desarrollan los seres humanos en una sociedad. No, sí, no. No, porque Bueno, no sé yo. se imagina que todos nos desarrollamos como criminales en la sociedad, pues no. No, o sea, estudia las sociedades y de las sociedades en los criminales. Entonces, es una parte para ver, o sea, analizar cómo está funcionando una sociedad para saber qué factores están influyendo a que las personas hagan lo que estén haciendo, que sean sujetos a Okay. Bueno, eso esa interpretación se la compro, pero en el concepto que vimos anteriormente. Está más relacionada con esto. Esa interpretación que usted me dio. O sea, no está mal, pero está más relacionada con la definición de sociología criminológica. Aquí lo que quiero que me digan ustedes es qué estamos entendiendo por esto, o que me parafraseen, pues, lo que dice aquí. Yo, profe, A ver, Rocío. lo que yo entendí es que la sociología criminal en el ámbito de sociología solo estudia una pequeña parte, pero en el ámbito de la criminología abarca más lo que estudia, o sea, estudia cosas. Eso es lo que estaba pidiendo, ¿sí? Ya lo interpretó ella, fíjense bien, ya lo interpretó. Gabriel tenía también ahí la idea, nomás le faltaba desarrollar la segunda parte. En primera, la sociología criminal abarca una pequeña porción de todo lo que es la sociología, ¿no? Porque la sociología, y aquí quiero que entiendan, no estudia nada más el fenómeno de la criminalidad. ¿Me explico? ¿Qué estudia la sociología? Adelante, Gabriela, a manera macro, ¿qué estudia la sociología? La sociedad. Toda la sociedad, los fenómenos colectivos, pero no estamos hablando exclusivamente de la criminalidad, ¿verdad, Gabriel? Sino de todas las conductas sociales, desde la moda, las influencias,
las instituciones sociales, todo lo que está en pro, entre comillas, del desarrollo integral del individuo, ¿no? Todo lo que existe fuera de nuestro alrededor, de nuestro contexto, ¿sí? Y que repercute en las conductas masivas, conducta colectiva. Ahora bien, la sociología criminológica es solamente un pequeño campo dentro de todo ese mundo de la sociología, de toda esa ciencia de la sociología. A la inversa, dentro de la criminología, ¿sí? ¿Qué estudia la criminología? Alguien que me diga. ¿Y dónde se dan esas conductas antisociales, verdad? Sí, pero ¿dónde se dan? ¿Son producto de qué? Sociedad. Por eso, entonces, por eso dice la segunda parte. Mientras que en el campo de la sociología, de la criminología, es esto, la sociología criminológica abarca casi todo, ¿sí? Aquí está la sociología criminológica y aquí estaría la criminología. Sí quedó explicado. En el pizarrón sería más práctico, ¿verdad? Pero hagan de cuenta, tenemos un círculo, la sociología criminológica es un punto dentro de ese círculo en la sociología, ¿va? Ahora, tenemos un círculo que representa la criminología y la sociología criminológica va a representar otro círculo un poquito más pequeño, pero grande, dice, y casi todo, dice, por no decir la más importante. ¿Por qué? Ya lo hemos repetido reiteradamente, porque el crimen es producto de la sociedad, no hay de otra, no vienen los extraterrestres a cometer crímenes en nuestro mundo, ¿no? En nuestras sociedades. Es producto de, es parte de. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es desarrollado por las conductas humanas, por las conductas antisociales, ¿verdad? ¿Quedó claro, jóvenes, hasta aquí? Si alguien no, díganme por favor. ¿Sí? Ok, Kevin. La definición, Kevin, de sociología criminológica, ¿qué entendió usted? No. ¿Ven cómo los agarro en curva? ¿Eh? A ver, algún valiente o alguna valienta. Yo, profe. A ver, repita la pregunta, profe, por favor. Permítame, A joven. ver, yo. ¿Qué chaleco? A ver, la sociología es la manera en la que está estructurada la sociedad y cómo funciona, ¿no? Pero la sociología criminal es cómo se conforman esa misma estructura, pero en el ámbito delictivo, que cómo afecta a la sociedad y cómo es que repercute pues, por ejemplo, un crimen en un grupo pequeño de personas, por ejemplo. Se la compro. Está bien. ¿Alguien más que me diga la definición de sociología criminológica? Está bien, dijo Joel, está bien. Dulce, dígame. Pero lo que vimos ahorita, más que nada, Dulce. Pues más que nada es la ciencia que tiene por objeto el estudio de, ¿cómo se dice? El fenómeno social del delito. Puede ser, ajá, es correcto. ¿Y qué más? No le crea. ¿Qué más, Dulce? ¿Qué le falta ahí? Tiene la primera parte. Falta la segunda. ¿Cuál es? Podría ser también el estudio de los factores sociológicos que llevan a eso, ¿no? Sí, ¿qué factores son? Por los factores ambientales y ese tipo de cosas. Bueno, sí, pero lo vamos a generalizar. Desde sus causas, ¿sí? Su desarrollo, así como de sus resultados o consecuencias, ¿sí? Desde ahí le interesa a la sociología criminológica estudiar el por qué se manifiestan esas conductas, obviamente desde lo previo, durante y después, ¿no? O sea, ojo aquí, jóvenes, en todo hecho criminal, ¿sí? Hay varios factores ahí que se conjugan, que se mezclan, pero como en todo proceso en la vida, ¿no? Hay un antes, un durante y un después, o sea, hay un antes. ¿Qué pasó por la mentalidad de ese individuo que dijo, voy a saltar un Oxxo? Ocupo dinero, entre comillas, tengo una necesidad, soy un adicto, quiero drogarme, o este es mi estilo de vida, no me gusta trabajar. También hay quienes así lo hacen, ¿no? A eso se dedican, a robar, a saltar. Ah, bueno, ya lo pensé, ¿no? Es un acontecimiento previo, ¿verdad? Pero estamos hablando de manera general, no solamente se centra en un individuo, de manera general,
Vamos a suponer, ¿cómo piensan todas las personas que van a asaltar un Oxxo? Más o menos es el mismo modus operandi, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿ok? Pero hay una situación previa. Ahora, hay una situación que se da durante el hecho, ¿sí? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Cuáles son los factores? Todas las situaciones, si llegó armados con no sé, una pistola, una escuadra, un arma larga, arma corta, si llegó con un cuchillo, una punta, un desarmador, ¿verdad? o no sé, una navaja, XY, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? O sea, ¿cuáles son los pensamientos posteriores al hecho delictivo? El sujeto se va y hay como, después viene como, pues un bajón, ¿no? De adrenalina, no sé qué otros factores se conjugan ahí, pero hay un pensamiento y por ende hay una manera de actuar también después del delito, ¿no? ¿Qué trata de hacer la persona después del delito? ¿Qué sería lo más lógico? A ver, piensen como criminales. Si ustedes saltaron un Oxxo, ¿qué tratarían de hacer después? Profe, yo siento, o sea, Claro que no nos atrapen, ¿no? Esconderse, huir. Dígame, Melissa. yo pienso, o sea, si yo aceptara un Oxxo y después, ¿qué quise hacerlo después? Siento que yo estuviera como que, ay, no, ¿por qué lo hice? No, pero está bien porque ya tengo eso. O sea, sí soy bien arrepentida, pero bien satisfecha porque obtuve lo que, en fin y al cabo, pues quería, ¿no? Y a lo mejor y me hubiera atontado y pues y me acallan. Sí, ojo, Melissa, y ese podría ser su pensamiento la primera vez que lo hizo, ¿no? Pero ya una vez que lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. No, ya la ve fácil y lo va a volver a hacer y hacer. Y luego más aquí porque creo que no arrestan a los que roban como deberían de ser. O sea, tienen que agarrarlos en el lugar, no sé, algo así. Entonces pues se les hace bien fácil y lo vuelven y lo vuelven y lo vuelven a hacer. Profe, Sí, a ver, permítame, estaba Gabriela, dígame, Gabriela. Profe, ¿cuál fue su pregunta, profe? No, ya ni me acuerdo. ¿Qué pensaría que usted que hace el delincuente después de cometer el hecho, el delito? ¿Qué hace después de cometer el hecho? Pues mire, yo que he trabajado en Oxxo y me han asaltado, a lo que yo veo, pues como que ya tienen un modo operandis, algo así, ¿no? Modus operandis, creo que se dice. Ir a comprar Entonces, hot pues, dogs. ¿mande? Ir a comprar hot dogs. Ajá. No, pues a lo que yo tengo entendido, porque también mi papá pues estuvo en peritaje y todo eso, pues normalmente ya es un modo operandis que ellos ya tienen, o sea, ellos ya saben qué es lo que van a hacer antes y después. O sea, el antes es de que, no sé, tú vas a llegar, te vas a parar acá, vamos a checar cómo está el dato, yo voy a saltar y en cuanto salga nos vamos a ir para acá porque por esta ruta pues puede que no estén estos policías y por acá, o sea, ya tienen ellos todo visto. Entonces yo lo que pienso es que más bien, pues no que se van a comprar hot dogs y eso, sino como que van, se esconden un rato y cambian, por ejemplo, su vestimenta, yo creo, cambian el auto o a lo mejor hasta las mismas placas de los autos las tenían cubiertas y ponen las que ya son. Así es, eso es lo que yo correcto, pienso, lo que tengo entendido. Es correcto. Robar el Oxxo. Fíjense bien. Obviamente, después con la confianza que se va generando en el delincuente cuando ve que no es aprendido, ¿sí? Pues obviamente va descuidando ciertas cosas y cada vez se le hace más fácil, ¿no? Hay una escalada, ¿sí? Hay una evolución delictiva. Entonces, o la perfecciona o se vuelve más más descuidado, ¿sí? Pero fíjense bien con esto que les voy a decir. A ver quiénes están de acuerdo conmigo. No sé si ya vieron todos los documentales referentes a los personajes. Yo en lo particular he sostenido, que el psicópata y sociópata en un momento dado de su vida dicen, ya quiero que me agarren, ya quiero que me atrapen. Entonces sea real. Analicen estos perfiles desde esa perspectiva, en algunos casos. Así como que ya Profe. quiero que me digan, fui yo. Dígame, Julieta. Es que de verdad me lo han dicho muchas veces, pero no me queda claro todavía cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata. O sea, ¿es lo mismo? ¿O qué? No es lo mismo. Hay quienes difieren porque el psicópata, aunque si bien es cierto, no tiene empatía,
¿verdad? Por la víctima, pero es selectivo, Julieta. Es más selectivo para seleccionar a la víctima, ¿no? Y el sociópata es más apegado a lo que es un terrorista. A veces ni conoce a la víctima, ¿sí me explico? Pero ocasiona igual el daño con una planeación. Obviamente hay falta de empatía y todas esas circunstancias. Más o menos será por ahí. Aquí de esos tres personajes, miren, yo les podría decir que el que es un poquito más sociópata sería... ¿Quién sería de esos tres personajes? A ver. Ed Kemper. No. Manson. Manson, ¿sí? Porque, no sé, no era como que voy a matar a este, o sea, él era como... Él buscaba el poder, buscaba ser figura de autoridad. Exactamente. Buscando otras situaciones, ¿no? Y los otros ya era más personal la situación, ¿sí? Entonces, esa sería para mí la diferencia. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Hay una línea delgada que los divide, pero hasta donde yo he visto, esa sería para mí la diferencia, ¿no? Uno es, pues dice sociópata, o sea, va a hacer un daño a la sociedad, pero ahora sí que no es tan selectivo, es decir, quien se atraviese, quien le toque, ¿no? Y el otro sí. El psicópata, acuérdense que tiene un grado de premeditación, de planeación más elevado, ¿no? Ok, ¿ustedes creen, ya con el delincuente habitual, que en algún momento dado dice, híjole, a ver si no me agarra la policía? O híjole, a ver cuántos años me dan de cárcel por andar robando. ¿Ustedes creen que empieza en eso el criminal? ¿Cómo, profe? No escuché. Yo creo que no. Yo creo que sí, yo creo que sí No pinta. tiene nada que ver, ¿no? Yo digo que no. Yo digo que sí. Contesta para que no se te la llamada. Yo creo que de que piensa, pero de que no influye en de que si va a ser o no va a ser el crimen, influye nomás en su remordimiento que y si me agarran, cuánto voy a pasar a cárcel, pero hace el crimen, o sea, eso no influye. Es correcto, sí. Obviamente es en lo que menos piensan, ¿no? Pudiera ser la primera ocasión, el primer hecho, que a lo mejor ahí, entre comillas, hubiera algún grado de conciencia en cuanto a las repercusiones o las consecuencias de, pero ya después no. Yo después pregunto, oye, y tú te preguntabas, decía yo que al interno, ¿qué iba a pasar? ¿Cuánto tiempo te iban a dar? ¿Te preocupaba eso? Pues la verdad no, eso es lo último que pensaba, no pensaba en eso. La mayoría de los delincuentes que pues también tienen ahí adicciones, ¿no? Sobre todo, ¿va? Gabriel, la pregunta era si ustedes consideran que el delincuente piensa en la consecuencia de sus actos, es decir, si va a estar en prisión, cuánto tiempo le va a dar, qué va a pensar su familia de él, qué van a pensar sus amigos de él. Ese era el planteamiento, ¿ok? ¿Me dijo a mí, profe, o a Gabriel? A Gabriel. Ok, vamos a recapitular. Que no escuché bien. Perdón, vamos a recapitular. La sociología criminológica estudia el acontecer criminal que se da, el acontecer criminal como fenómeno que se da en la colectividad, desde sus causas, su desarrollo y efectos. Causas, desarrollo y efectos. Esa es la definición. Profe, Si no la apunten, ¿lo puede repetir una vez más, por favor? ok, si no lo tienen, apúntenlo, por favor. Lo voy a poner aquí. Pero ahí Sí, por eso quería que me lo dijera para anotarlo. Ya parafraseando, ¿sí? La sociología criminológica, el concepto, estudia el acontecer criminal como fenómeno que se da en la colectividad o en la sociedad, pueden ponerle, ¿no? Como fenómeno que se da en la sociedad. Desde sus causas, o sea, ¿qué lo causa? Desarrollo y efectos. Causa, desarrollo y efectos. Ahí está, ¿no? Desarrollo, efectos y relaciones con otros hechos y conductas que se dan en la sociedad. Pero eso que le acabo de decir, para mí sería la definición. ¿Ya? El segundo punto era que la sociología criminológica abarca un pequeño campo, un pequeño sector dentro de todo el mundo de la sociología, pero dentro de la criminología abarca, si no es todo, pues casi todo, ¿sí? Lo más importante, dice aquí. Vamos lento, pero quiero que quede bien aterrizado. Tercer punto, ya para irnos, tercera diapositiva. Alguien que me ayude a leer. No diga yo, nomás lea. Sociocriminogénesis.
puede distinguirse con dos tendencias: la criminología sociológica de la ex Unión Soviética, que afirma, siempre siguiendo a Marx y Engels, que la criminalidad es un fenómeno esencialmente económico. Ok. ¿De dónde nace o cómo se gesta o el porqué de la criminogénesis? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el inicio de la sociedad? Acuérdense que antes de la criminología se empezó a estudiar la sociología, ¿eh? Por eso es que partimos en ese orden, ¿verdad? La sociología estudió la criminología como una parte, ¿no? De toda la sociología, una parte en especial, ¿sí? Partiendo de lo que decían estos autores, en este caso, este país, la Unión Soviética, que hoy es Rusia, y después vamos a ver en contratesis Estados Unidos, pero básicamente la Unión Soviética decía, de acuerdo con Carlos Marx y Friedrich Engels, que la criminalidad se debía a un factor económico, es decir, principalmente la criminalidad existe por esa desigualdad o esa búsqueda del sujeto de superarse económicamente hablando, ¿no? Eso es lo que decía este país en cuanto al concepto de sociología criminológica relacionado con el factor económico. Sabemos hoy en día que uno de tantos factores de la criminalidad, pues obviamente es la economía, ¿no? Uno de tantos, ¿sí? Y por su parte, ¿qué nos dice Estados Unidos? ¿Qué me iba a leer ahí? Dice, la criminología de Estados Unidos se tiene a minimizar la importancia de los factores socioeconómicos, dando mayor importancia de los factores socioculturales, conflicto de culturas y subculturas delincuentes. Ok. En contraparte, dice Estados Unidos, ¿sí? No tiene nada que ver lo económico. Tiene que ver más que nada con una situación sociocultural o multicultural, ¿verdad? Ojo, Rusia socialista, Estados Unidos capitalista. Obviamente Estados Unidos nunca va a reconocer que es en primera por un factor económico, ¿no? Porque ellos son los capitalistas por excelencia. Entonces dice él, no son factores económicos, son factores socioculturales, maneras de pensar, de ser, etcétera. Y Estados Unidos en particular, pues tiene una situación ahí muy particular, porque pues está lleno ahora sí que de culturas de personas de todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, hay de todo, hay de todo. Y este factor de las pandillas también lo ven ellos como algo cultural. Y tienen mucha razón ahí de fondo, ¿no? Creo que ya les he dicho, hay una película muy buena, Sangre por Sangre, que me gusta verla en clases para estar analizando, interpretando todo lo que pasa, porque aunque pudiera parecer chusco en algunos momentos, pero es muy real lo que está proyectando esa película. No sé si alguien ya la vio. Igual es contenido fuerte, se recomienda ahí discreción y verla desde un punto analítico, Sangre por Sangre. Pero igual, si no le estoy diciendo que la vean ahorita, a lo mejor nos da tiempo después, la podemos ahí presentar. Yo la tengo, de hecho, la película. Y tiene que ver toda esta conjugación de elementos que dice Estados Unidos, ¿verdad? En cuanto a lo sociocultural. Pero pues siempre va de la mano. ¿Por qué se forman las pandillas? En primera, a ver, ¿por qué se forman las pandillas? Es un fenómeno social también. A lo mejor ahorita ya no tanto como objeto de estudio, pero en su momento, pues sí, ¿no? Y sobre todo las pandillas de las prisiones, eso todavía sigue latente. ¿Por qué se formarán las pandillas? ¿Cuál es el objeto? Por la corrupción, profe, que hay y la necesidad de la persona, dependiendo de la sociedad en la que está. La segunda parte me gusta más. A ver, ¿qué más? Por la pobreza, profe, porque están desesperados y quieren empezar a vandalizar. Es uno de los factores, Michelle, ¿verdad? Es uno de los factores, como comenta Michelle, pero a fin de cuentas es económico. Pues de base es económico, ¿no? ¿Qué más, Melissa? Yo iba a decir que más como como todas las ciudades tiene pues partes y zonas, ¿no? Entonces yo creo que también como por pelearse por las zonas de la ciudad, o así. Por ejemplo, las pandillas no sé cómo, del sur y no sé qué hay, algo así, pues.
Sí, es correcto, sí, por el territorio, ¿no? Territorial. Ya tenemos dos factores ahí, lo económico, lo territorial. Sí, hoy en día, si bien es cierto, aquí en Mexicali todavía, ¿no? No sé si prevalezcan en algunas colonias, los quiliguas y no sé cómo se llamaban unos cholos ahí de hacer eso, ciertas pandillas. Pero hoy en día, a ver, dígame a alguien, ¿quiénes serían las pandillas de hoy en día en nuestra sociedad mexicana? ¿Los narcos? Los narcos, es correcto, Rocío, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque hay una estructura, defienden un territorio, obviamente es un fin ilícito, etcétera. ¿Cómo les llama elegantemente, ¿no? El gobierno, la autoridad, pues a ese grupo de personas, ¿cómo les llama? Crimen organizado. Crimen organizado o delincuencia organizada, fíjense, qué ironía, ¿no? Que el gobierno tiene esa percepción de delincuencia para catalogarlos como crimen organizado o delincuencia organizada. Ironía porque a veces el gobierno o las autoridades policíacas pues carecen de esa organización, ¿sí? Como el caso del Chapito, ¿no? 2019, el Culiacanazo, ¿verdad? Ahora sí que ahí la delincuencia organizada le ganó a las policías desorganizadas, ¿cierto o falso? A la autoridad desorganizada. ¿Ya se durmieron? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Cierto. No, pues no pregunté nada, Gabriela. ¿O sí? Ah, sí se Es que preguntó. se lo entendí como en forma de pregunta, profe, la verdad. Creo que era retórica, pero sí es cierto, ¿no? Qué ironía que hoy en día la autoridad les reconozca a los malandros, ¿sí? A los narcos como delincuencia organizada, o sea, una delincuencia que tiene estructura, que es una organización, etcétera, y que muchas veces la incompetencia de las corporaciones policíacas dejen claro la policía desorganizada, un sistema desorganizado, ¿no? Profe, y luego hablando esto también de policías organizadas, cuando se organizan, o sea, cuando se organizan, el mismo gobierno los desorganiza. No sé si me voy a entender. Bueno, yo lo digo porque el otra vez estaba viendo unos TikToks y me salió uno de un marino loco, así le llaman, a un marino que agarraba como delincuentes y la verdad se hacía cosas malas. Se metió con un jefe de plaza y se metió a su casa a agarrarlo el marino y se llevó las cenizas de su papá. Eso sí no había necesidad, pues. Y el marino loco cuenta cómo es que los mafiosos le tienen a él miedo. Incluso hay videos donde él los agarra a los delincuentes y los viste de niñas y se hacen besarse entre ellos. Entonces, pues es un psicópata, en realidad. Y luego ese marino está dando entrevistas, pero todo tapado. Y la misma televisión prácticamente como que lo vendió porque los narcotraficantes están ofreciendo dinero por él. O sea, y dieron su nombre y toda una entrevista. ¿Cómo cree? ¿Mexicano o No, sí, es de aquí, búsquelo. El marino loco, así le van a salir entrevistas y como profe, él dice lo que hace. Eso porque, bueno, usa bandera de que pues, es el gobierno y él pelea como pelean los narcos. O sea, si con el gobierno no puedes como enfrentarlos, él va y limpia la zona. Es como un tipo, como cazarrecompensas de antes. Pero ya no es marino, pues no sé si solo se dio debajo o qué onda. Como con bandera de Sedena, pero por fuera, o sea, es como por debajo del agua, o sea, va y limpia y se va. Es un justiciero. Ándele, pero traen camionetas y todo como si fueran narcos, pero pues Qué interesante, se llama Eric ¿no? y algo. El otra vez lo sacaron en las noticias, una entrevista. Búsquelo y mire qué onda. A ver si lo busco. Marino loco. ¿No es el mariachi loco? No, ese es otro. No, porque se quiere bailar. Saca el tequilita, bro. Sí la cayó. Ok, ¿alguna duda, jóvenes, de los que no han participado ni hablado? No estén dormidos, pero no quiero que en el examen les vaya mal. ¿Alguna duda hasta aquí? Si nos va mal, profe, es porque usted le puso mal ahí en vez de bien. Ahora resulta que es mi culpa. Es un ejercicio de paradigma, ¿no? Usted es el responsable de sus actos. No, profe, no, usted. Sí, claro. Ah, es cierto, profe, era broma. Sí, sí.
Reprobada. Mañana vamos a retroalimentar, ojo, porque les voy a preguntar lo que vimos hoy, ¿sale? Y así nos vamos a ir en esa tesitura posteriormente. No hay novedades todavía, regreso a clases presenciales. ¿Dónde está la jefa de grupo? Itlali. No, profe, no han dicho nada. Nada. Ok. Pues qué triste, ¿no? Pero bueno, los dejo hasta aquí. Síganle con sus tareas. ¿Ese video qué es, Melissa? Ah, ese es el tipo este. Es el del loquillo, profe. Ok, ahí lo descargué. Luego me lo chuto. Pero pues estaría interesante. Eso es también para objeto de estudio estaría interesante, ¿no? Analizar. Yo creo que todos los psicópatas y sociópatas, ¿no, profe? Son muy buenos para estarlos estudiando. Hasta llama la atención. No sé si a mis compañeros se quedan con de que ¿qué les pasará a estos mentes en la cabeza mientras están imaginando, planificando, es una de muchas partes de la criminología para objeto de estudio. Es una, no es la de psicópatas, pero pues es muy interesante siempre estar analizando. Ok, jóvenes, pues me despido hasta acá, nos vemos mañana a las 6 puntuales, por favor. Gracias. Bye, profe. Bye, profe. Adiós. Gracias, profe. Bye, profe. Hasta mañana. Se cuida. Adiós. Bye, profe. Bye.